Como les decía recién, familia, vamos a compartir pantalla, o voy a compartir pantalla, mejor dicho. Y para hacer esto vamos a venir por acá y vamos a salir así. Bueno, y ahí creo que ya estamos, ¿sí? Ya estamos en una parte y déjeme un momentito, así. Desde el principio, ahí vamos, ¿sí? Bueno, bienvenidos a la iglesia virtual, como les decía, sí, y hoy tenemos un tema bastante interesante para compartir, no solamente interesante, sino que va a mover nuestros corazones, va a mover, espere que corra un poquito esto más allá, así no se nota tanto, lo vamos a sacar de acá del cuadro, ahí está. Les decía que tenemos un tema bastante interesante, o para mí es bien interesante. Entonces, no solamente que es bien interesante, sino que nos va a llevar a entender algunas cositas que por ahí no hemos podido tener el suficiente discernimiento para poder actuar como debíamos actuar. Entonces, la primera diapositiva dice así. La primera diapositiva dice... algo importante quiero plantearles en el día de hoy, sí, que a lo mejor parece que es simple, pero no lo es tan simple. No es tan simple porque necesita de algunas particularidades nuestras y esas particularidades nosotros hoy por hoy tenemos que desarrollarlas. Siguiendo adelante, dice que el tema de hoy trata en esto. Podemos guiarnos por corazonadas, ¿sí? Y cuando uno se pregunta si podemos guiarnos por corazonada, lo que enseguida nace es lo siguiente. Nace cuántas decisiones importantes en nuestras vidas han sido postergadas por pensarlas demasiado. Y no solamente que nos toca pensar, ¿sí? Pero por ahí en este pensar demasiado estamos perdiendo algunas oportunidades. ¿Y por qué lo pensamos demasiado? ¿O por qué pensamos muchas veces en que no sé si voy a poder, no sé si voy a llegar, no sé si va a ser lo mejor para mí, para la familia? No está mal pensarlo así, ¿sí? Pero muchas veces tenemos las respuestas y a esas respuestas no somos lo suficientemente proactivos para poder llegar a las soluciones. Pero sigamos un poquito más adelante, ¿sí? En la teoterapia la respuesta es sí, ¿sí? Podemos vivir por corazonadas. Pero para poder vivir por corazonadas, nosotros necesitamos fundamentarlas a esas corazonadas o tener un fundamento sobre ellas. ¿Esto es difícil? Yo no sé si es difícil o es fácil, pero es importante tenerlo claro que desde la teoterapia así podemos llegar a concretar aquellas corazonadas en nuestras vidas. No solamente concretarlas en nuestras vidas. Hay un versículo en la Biblia que me gustó mucho, que es Primera de Crónicas 17:2, que dice así: y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Acá vemos dos particularidades, ¿sí? Natán le dice a David que haga todo lo que él quiera, siempre y cuando esté en su corazón. Y le advierte que lo haga así porque su corazón tiene una particularidad muy especial. Dios está con él, ¿sí? Entonces, él tenía como una garantía escrita, ¿sí? Esto está en Primera de Crónicas 17:2, se lo decía recién, y es para que, se lo repito, para que lo podamos tener a mano siempre y podamos ponerle ahí, mi líder me dijo, me dijo, ¿sí? Marcelo, haz todo lo que esté en tu corazón porque Dios está contigo. Y póngale su nombre y así actúe porque sabemos nosotros que Dios está con nosotros y al estar Él con nosotros podremos alcanzar lo que verdaderamente dice nuestro corazón, con el cual tenemos que tener cuidado y esto lo vamos a estar viendo al final de la presentación.
Pero para seguir adelante tenemos que tener, ¿sí?, una cosa muy clara, ¿sí?, muy pero muy claro. Si nosotros vivimos la plenitud de la unción, si nosotros somos sensibles al desarrollo de la voz del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, si nosotros podemos discernir, ¿sí?, ese mandato, esa voz, si podemos escuchar esa voz y entendemos lo que dice esa voz y entendemos cómo debemos hacer lo que queremos hacer, va a ser importante y va a ser fundamental que esa respuesta, esa pregunta que nos estamos haciendo, si es posible vivir por corazonadas, la respuesta sea sí, ¿sí? Y va a ser sí porque estamos discerniendo, ¿sí?, lo que dice el Espíritu Santo y lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Esto es muy particular para cada uno de nosotros, esto es revelacional para nosotros. Y cuando entendemos esto, ¿sí?, que es esa voz del Espíritu Santo la que nos va a guiar dentro de la corazonada, ahí estamos entendiendo por qué sí se puede vivir con una corazonada. No solamente con una corazonada. Quiero explicar qué es lo que es una corazonada. Una corazonada tiene que ver con una emoción ordenada, ¿sí? No es una emoción desordenada. Es una emoción, estamos hablando del alma, pero está ordenada. Cuando digo o cuando decimos que está ordenada es porque esa alma está siendo guiada por la acción del Espíritu Santo sobre ella. Es como decir, nos dejamos guiar, ¿sí?, por el Espíritu Santo de Dios para que aquello que estamos pensando, para que aquello que estamos ordenando, no sea solamente nuestro, sino que sepamos de dónde viene, que viene del Santo Espíritu de Dios. Esa corazonada o ese pensamiento o esa emoción. Esto tiene que ver con impresiones internas, esto tiene que ver con aquello que yo he madurado en oración con el Señor. Esto tiene que ver con impulsos que son claros, ¿sí? Y esto tiene que ver con una dirección espiritual. Esta dirección espiritual a la que nosotros seguimos o en la cual nosotros estamos enfocados va a tener como hacedor natural el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa corazonada de la cual estoy hablando ahora son corazonadas del Espíritu. Entonces, no es que es una corazonada emocional que llegó porque sí, sino que es una emoción que está ordenada bajo los parámetros de la palabra de Dios. Sigamos adelante. Para el Hijo de Dios tiene origen esta corazonada solamente en el Espíritu Santo. No es que me parece que o me gustaría que o porque hoy es tal día o tal cosa lo podamos estar desarrollando, sino porque es como el Señor ha dicho que debe ser. Entonces, sigamos adelante porque esto está mucho más emocionante ahora, ¿sí? Hay un problema o hay problemas y estos problemas debemos tenerlos claros para poder solucionarlos. El mundo está lleno de gente capaz, ¿sí? Pero hay mucha gente que es muy capaz, ¿sí? Pero parece que en esta capacidad queda paralizada por ese exceso de análisis que tenemos sobre cada una de las cosas, ¿sí? Entonces empezamos a hacer cálculos, empezamos a calcular que esto, que aquello, que aquí, que allá, que es prudente y es bueno hacerlo. Les repito, es prudente y es bueno hacerlo, pero no en exceso, ¿sí? Porque ese exceso nos va a llevar a nosotros a alguna desconfianza, aún hasta desconfiar de lo que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Porque recuerden que el Espíritu Santo muestra el camino, que el Espíritu Santo nos guía en el camino y que el Espíritu Santo nos da las pautas para que hagamos lo que tenemos que hacer. Muchas veces lo pensamos por nuestras inseguridades, por nuestra, no quiero decir capacidad o la incapacidad que tengo de poder discernir al 100% lo que estoy viviendo, pero sí le damos vueltas, ¿sí? O por ahí no estamos acostumbrados, o por ahí suceden, hay agentes externos
que no nos dejan concentrarnos en lo que nos debemos concentrar y empezamos a perder tiempo y no hacemos lo que debemos hacer. Sigamos entonces. No hace falta, ¿sí?, tener muchas capacidades. Lo que sí hace falta es tener la decisión de poder llevar adelante aquello que se nos está indicando. En ese tema de decisión, cuando le ponemos decisión, muchas veces sucede que queremos ponerle nuestra personalidad al pensamiento, queremos ponerle nuestra capacidad intelectual al pensamiento, y ahí volvemos a jugar con las emociones. Si esas emociones no están sustentadas por intermedio del Espíritu Santo, si nuestra alma no está dirigida al 100% por el Espíritu Santo, podemos llegar a tener algunas dificultades. Y entre esas dificultades que alcanzamos o que tenemos es la postergación de aquello que tenemos que hacer. Entonces, no tomo la decisión, no lo hago, me pasa el tiempo o se me pasa el tiempo y esto no me va ayudando o no nos va ayudando a hacer lo que debíamos hacer con la prolijidad que lo teníamos que hacer. Más que prolijidad, estoy hablando de cómo nos indica el Espíritu Santo cómo había que hacerlo. Sigamos adelante, ¿sí? Nosotros tenemos que tener sí o sí una identidad, y esta identidad que debemos tener tiene que ser una idea central. ¿Cuál es la idea central de todo esto? La idea central de poder llevar adelante las corazonadas tiene que ver con, ¿sí?, no hablamos de que seamos directamente impulsivos, ¿sí? No hablamos de una impulsibilidad, sino que estamos hablando de algo que es muy importante para nosotros y es tener una sensibilidad espiritual, ¿sí? Y esa sensibilidad espiritual que debemos tener debe estar entrenada para captar aquello que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo y tener la plena seguridad de lo que nos está diciendo el Espíritu Santo de Dios es lo que debemos hacer. Entonces, ahí habla también de una espiritualidad entrenada. Para ejercer cualquier cosa que yo quisiese ejercer, yo debo entrenar, o cada uno de nosotros debe entrenar. ¿Qué significa esto de entrenar? Que debemos ir acostumbrando nuestro oído, debemos ir acostumbrando nuestros pasos y debemos ir acostumbrando nuestra atención a aquello que se nos va presentando para poder discernir en el espíritu si lo que viene, de quién viene o cómo viene, si es es un anhelo de corazón, ¿sí?, que en tanto tiempo no se ha cumplido, entonces se presenta algo y resulta ser que creo que es así, y como creo que es así, le pongo mi razonamiento o le ponemos nuestro razonamiento y decimos, esto es de Dios, ¿sí? Y realmente no estaba siendo de Dios esa corazonada, sino que nuestras necesidades básicas estaban insatisfechas y creíamos que podía llegar a ser de Dios y actuamos, ¿sí? Y no solamente que actuamos, sino que cuando actuamos nos empezamos a dar cuenta que no había sido lo que el Señor quería que fuese, y nos vamos confundiendo. Y en la ansiedad de poder terminar con aquello que nos quema en las manos, terminamos haciendo desastres. No haciendo desastres, sino que no hacemos como deberíamos haber hecho y no tomamos la responsabilidad que deberíamos haber tomado al iniciar esta acción. Sigamos adelante, familia. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice el Salmo 19:12. Muchas veces, familia, nos sucede que no llegamos a comprender cuáles son nuestros errores, o no llegamos a entender dónde estuvo mi error, o dónde me equivoqué, qué hice mal. Y
nos toca en ocasiones ser lo suficientemente sinceros con nosotros, ser lo suficientemente sinceros y decirnos, yo sabía que no estaba haciendo las cosas bien o que podía haber alguna equivocación. Entonces, cuando estamos en el medio del charco o en el medio del problema, ahí nos dimos cuenta que deberíamos haber orado un poquito más o haber tenido más atención, ¿sí?, a lo que el Espíritu Santo de Dios me estaba diciendo. Cuando llegamos a estas instancias, sucede que hay como una tensión en nosotros, ¿sí? Y después de que, un caso particular, después de que David había escuchado cuán perfecto había sido la ley de Dios, en lo que venía leyendo, en lo que venía escribiendo, en los versículos anteriores, David mira un poquito hacia su interior y se da cuenta que lo que estaba haciendo, ¿sí?, no era tan apropiado como lo que tenía que hacer, ¿sí? Sus faltas, ¿sí?, fueron evidentes delante de Dios y él no se había dado cuenta. Y nos pasa muchas veces a nosotros, que como creemos estar seguros de lo que vamos a hacer, por ahí cometemos el error o no entendimos como deberíamos haber entendido que la ley de Dios es perfecta. Y si esta ley de Dios es perfecta, no se equivoca. Nosotros sí damos pasos para atrás después de haber accionado, ¿sí? Pero Dios, cuando dice esto es así y es así y sigue hacia adelante, no se vuelve, no retrocede, no se niega, ¿sí?, a lo que uno, a lo que él ha dicho o ha hecho. Y nosotros por ahí cometemos ese error de haber comenzado una tarea, haber creído que esa tarea era del Señor, ¿sí? Y no era así, ¿sí? Entonces queremos volver atrás, queremos arreglar lo que no estaba bien hecho y nos volvemos no solamente impulsivos para cumplir aquello que estaba en nosotros, sino que nos volvemos impulsivos para querer resolverlos, porque ya metimos la pata, porque ya hicimos esto, porque ya hicimos aquello. Entonces es necesario poder volver, ¿sí?, con claridad y con calma a lo que estábamos haciendo o cómo lo estábamos haciendo. Cuando uno va teniendo claro estos puntos y se hace sensible, ¿sí?, a esa espiritualidad, es cuando cuando nosotros vamos entendiendo que necesitamos entrenar en la palabra de Dios, necesitamos entrenar en los consejos del Señor, necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios y ser sensibles, no solamente ser sensibles a lo que me dicen, sino ser sensible al llamado del Señor. Ser sensible al llamado del Señor tiene que ver con entender cómo hago, qué digo y qué y qué es lo que prima, qué es lo primero, qué es lo esencial. Entonces, es importante, sí, ser sensible y entrenarnos en esa sensibilidad. Cuando yo estoy orando o cuando estamos orando o cuando estamos frente a la presencia del Señor, saber decir lo que se debe decir, como se debe decir y aún buscar argumentos, ¿sí? Argumentarnos por qué vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Porque el Señor me ha dicho, porque el Señor ha sido claro, porque el Señor ha estado conmigo, porque el Señor está con cada uno de nosotros. Entonces, si yo abro esa puerta de mi sensibilidad, si yo abro esa puerta donde quiero que las cosas sucedan no como le parece a Marcelo, o a Pedro, o a Juan, o al que sea, sino que le parece bien al Señor llevarlo hacia adelante, es cuando nosotros estamos ganando ya más del 50% de la batalla, porque nos estamos entrenando, porque estamos siendo sensibles y porque no somos espiritualoides, como se dice por ahí, sino que estamos entendiendo qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Sigamos adelante, familia, ¿sí? Y en este seguir adelante tiene que ver con el fundamento, y ese fundamento tiene que ver con estar seguro, ¿sí?,
en lo que voy a hacer o cómo lo voy a hacer. Voy a poder correr un poquito de acá esto, así lo podemos leer bien completo. Disculpen. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi inteligencia he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Júzgame, oh Jehová, perdón, dije inteligencia y no es inteligencia, es integridad, disculpen. En mi integridad he andado, ¿sí? Cuando somos íntegros, ¿sí? Cuando hemos confiado en el Señor y le hemos prestado 100% de atención a lo que Él quiere que nosotros hagamos, estamos fundamentando aquella corazonada en las cosas del Señor, ¿sí? Ojo, había que ponerse frente a Dios y decirle, Señor, juzgame, ¿sí? Señor, juzgame y ve si hay en mí desconfianza o si no hay en mí, si yo he titubeado en tomar la decisión, si yo no he hecho como me has mandado. Hay que ponerse enfrente a Él y decirle, Señor, aquí estoy para que tú me digas, para que tú hagas como realmente tienes que hacer y si me estoy equivocando. ¿Sí? Dios, cuando está en mi corazón, ¿sí? Cuando prima en mi corazón Dios, y tengo que tenerlo bien, tengo que tener mucho cuidado y estar seguro de lo que estoy haciendo y quién está sentado en mi corazón para que pueda seguir adelante, ¿sí? Lo que hace ahí ese corazón es tomar una dirección divina. Y si esa dirección divina, ¿sí?, permanece en mí día tras día, o permanece, en nosotros día tras día, vamos a tener el 100% seguro, vamos a estar 100% seguros que aquella decisión o aquello que estoy tomando o aquello que estoy escuchando, ¿sí?, no proviene del mundo, no proviene de mi ansiedad, no proviene de mis miedos, no proviene de mi desconfianza, sino que proviene de la confianza que tengo yo en el Señor y lo que estoy escuchando en ese momento. 100% seguro de lo que está sucediendo no es cosa de cada uno de nosotros, sino que tiene un discernimiento espiritual, sino que tiene un respaldo espiritual. Y ese respaldo espiritual hace que nuestras corazonadas, ¿sí?, se cumplan en la medida que Dios así lo ha propuesto, que se deben cumplir. Cuando tenemos claro esto, tenemos claro que el Espíritu Santo viene trabajando en cada uno de nosotros y el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra y no nosotros. Sigamos, familia. No toda corazonada, vamos a correr nuevamente, disculpen, la imagen de acá, lo vamos a poner acá. No toda corazonada viene de Dios, pero toda dirección de Dios sí se convierte en una corazonada, ¿sí? Fíjense qué importante es esto. No todo lo que yo escucho, ¿sí?, es del Señor, pero si tengo una dirección del Señor, esa dirección del Señor se va a volver en mí una corazonada. El problema no es que me voy a equivocar, el problema es quedarme sin hacer nada, sin mover nada, quedarme paralizado. Cuando nos quedamos paralizados estamos perdiendo, ¿sí? Porque ni adelanto y lo más probable es que no lo sintamos, pero seguimos atrasando, no hemos quedado parados, hemos quedado ahí aletargados, no sabemos qué hacer, ¿sí? Todos hemos sentido ese impulso interno de decir, esto tengo que obedecerlo o no tengo que obedecerlo. Y hay diferencia, ¿sí? Y muchos entendieron, supieron lo que tenían que hacer y lo ignoraron, ¿sí? Lo ignoraron. Sabían qué tenían que hacer e ignoraron obedecerle al Señor. O ignoraron obedecer, como decíamos antes, esa corazonada o ese mandato o esa dirección que venía del Señor. Muchas veces por nuestras propias inseguridades, muchas veces porque nuestros temores, muchas veces por nuestra falta de comunión con el Espíritu Santo de Dios, se nos van pasando, ¿sí? Sentimos ese impulso interno, yo debería hacer esto, pero me parece que... Entonces le empiezo a poner razonamiento.
Y aquello que era de Dios se convierte en un solo pensamiento humano y lo dejamos pasar porque no actuamos como debíamos actuar y no hicimos lo que debíamos hacer cuando lo debíamos hacer. Entonces, es importante que cuando el Señor te dice, hacé, uno haga, uno ponga en marcha esa corazonada y realmente la lleve con claridad adelante. No solamente con claridad adelante, sino que no se postergue lo que debemos hacer. Sigamos adelante. Hay errores que cometemos y esos errores tenemos que tenerlos siempre en cuenta. Decía yo recién, el problema no es equivocarse, el problema tiene que ver con dejar de moverse, ¿sí? Si yo me dejo de mover, si yo postergo aquello que debía hacer y no lo hago como lo debo hacer, voy a tener serias consecuencias. Y esas serias consecuencias nos van a influir en nuestras vidas. Esas serias consecuencias van a hacer que yo empiece a dudar de cuán capaz soy de escuchar o no al Espíritu Santo de Dios. Cuando eso empieza a suceder en nuestras decisiones, en la toma de decisiones, me puede llegar a tornarme lento en las tomas de decisiones. Puede ser que yo siga postergando, ¿sí? Cuando ya estoy casi seguro, y como existe ese casi, no hago lo que tengo que hacer como lo debo hacer. O sea que corre en peligro la toma de decisiones, pero no solamente la toma de decisiones, corre peligro nuestro liderazgo, y cuando hablo de liderazgo, estoy hablando de liderazgo no solamente en general, sino en particular. ¿Cuánto sé yo o cuánto sabemos nosotros poder llevar adelante nuestras vidas, poder liderar lo que está a nuestro alrededor, poder liderar los que están al lado nuestro? Entender esto tiene que ver con entender que es necesario que esa toma de decisiones, ¿sí?, se haga rápido. Y no tengamos miedo por ahí de equivocarnos, sino que nos movamos. Hay veces que debemos cambiar lo que estamos haciendo o debemos cambiar la forma de hacer lo que estamos haciendo. Debemos cambiar nuestra forma de hacerlo, nuestra forma de entenderlo. Esto tiene que ver con el alma, tiene que ver con la mente, tiene que ver con el raciocinio. Entonces, es importante que estemos o que razonemos no como nosotros queremos razonar, sino como el Espíritu de Dios manda a que razonemos, a que hagamos lo que debemos hacer, que nos movamos como nos debemos mover y en la forma o en la dirección que el Espíritu de Dios nos ha indicado hacerlo según la corazonada que estemos llevando adelante. Sigamos, familia. Hay oportunidades, ¿sí? Y esas oportunidades muchas veces dicen que si no aprovecho yo la oportunidad, no la aprovecha nadie. Y no es tan así, ¿sí? Porque las oportunidades se presentan. Y en el camino, ¿sí?, cuando se presentan esas oportunidades, si no la aprovecho yo, va a pasar alguien en ese camino y va a aprovechar esa oportunidad. Si yo tenía la oportunidad de salir a evangelizar, por ejemplo, a cierto colegio, o a cierto lugar, o a cierta persona, y yo me quedo ahí esperando a ver si, ¿será que es él? ¿Será que es el día? ¿Será que es el lugar? ¿Será que es la hora? ¿Será que tengo que hacer 4 llaves? ¿Será que tengo que hacer esto? ¿Será que tengo que hacer lo otro? La oportunidad se diluye y alguien la aprovecha. No solamente que alguien la aprovecha, sino que alguien toma posesión, ¿sí?, de esa decisión que no hemos tomado y la lleva adelante. Y por ahí nos sentimos frustrados y decimos, yo había pensado en la iglesia hacer eso, o yo había pensado hacer lo otro, o sería bueno que... Entonces hay que moverse. Como decía nuestro amado líder Luis Bernardo Castaño, pellízcate, ¿sí? Debemos pellizcarnos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hace? Pídasela a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproches, y nos va a ser dada. El otro día hablaba acá en Córdoba de la abundancia. Yo voy a traer ese tema y lo voy a arreglar ese tema para
para que podamos entenderlo y tomarlos dentro de la iglesia virtual. Lo importante que es vivir con sabiduría y en abundancia. Así que entender este versículo, ¿sí? Si alguno tiene miedo, si alguno no sabe qué hacer, si alguno no sabe cómo hacerlo, si alguno cree, ¿sí?, que le falta sabiduría, pídasela al Señor, pídasela a Dios, ¿sí? Que nos vamos a sorprender, como yo me sigo sorprendiendo hoy por hoy con todo lo que nos regala el Señor dentro de esta iglesia virtual, con todo lo que Él hace con cada uno de nosotros, las fronteras, las barreras, ¿sí?, que hemos tenido que resolver, que voltear, que llevar adelante y no sabíamos, sinceramente no sabíamos cómo se hacían, pero había una seguridad, había una corazonada, había una disposición del Espíritu de Dios de que estos tenía que seguir adelante. Bueno, se me van pasando los minutos, voy a ir redondeando un poquito el tema. Debemos entender que la sabiduría no solo es un concepto intelectual, sino que es una medicina para la ansiedad que produce la indecisión. Aplicar este versículo, ¿sí?, va a cambiar nuestra preocupación en una petición, ¿sí? He confiado, ¿sí?, en el Señor y esa respuesta, perdón, esa respuesta vendrá y no solamente que va a venir, sino que va a ser generosa, ¿sí? Entonces, entender que la preocupación nos va a debilitar, entender que la preocupación nos va a postergar, entender que si nos preocupamos demasiado o nos preocupamos por cosas que no debemos preocuparnos, nos va a estar postergando y nos va a estar retrasando en aquello que queremos hacer. Vamos adelante, ¿sí? Es muy importante entender este fenómeno, ¿sí?, de oír o escuchar. El oír es un fenómeno físico, ¿sí? Oír es percibir los sonidos de una forma pasiva o es involuntario. Nos sucede que muchas veces escuchamos la palabra de Dios, escuchamos leer una Biblia, escuchamos un tema y no les prestamos la atención necesaria, ¿sí? No le prestamos la atención necesaria, entonces es como un zumbido que anda por ahí dando vueltas y no sabemos qué quiere o qué significa ese zumbido. Familia, algo que es muy importante, perdón, quiero correrlo, no agrandarlo. Algo que es muy importante, cada vez que escuchamos palabra de Dios por algo, ¿sí? Cada vez que oímos palabra de Dios, por algo le estamos oyendo. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que tener la suficiente idoneidad para que eso se convierta en nosotros, en escucharlo, para que nosotros pongamos la voluntad de estar escuchando, a ver qué dice, Así cuando pasa con una noticia que la escuchamos por el televisor, a ver qué dice. Así lo mismo tiene que ser esta acción de escuchar. A ver qué dice la palabra de Dios, ¿será que es para mí? ¿Será que no? Y tener esa sutileza, tener esa delicadeza. ¿De qué están hablando? ¿Qué están diciendo? ¿Será que es para mí lo que están hablando o lo que está diciendo? Entonces, el escuchar requiere 3 cosas fundamentales: la intención, la atención y la obediencia. Yo escuché, yo presté atención, y cuando escuché y presté atención, obedecí a lo que estaba escuchando o a lo que estaba prestando atención. Importante para cada uno de nosotros poder discernir, ¿sí?, la diferencia que hay en oír y en escuchar aquella corazonada. Cuando yo escuché, sí, pero cuando yo oí pero no escuché, tengo que tener en cuenta eso. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿sí?, olvidadizos. Algo tenía que hacer, pero me olvidé. Entonces, no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, también hagamos lo que dice la palabra de Dios y lo tenemos que hacer con prontitud, no dejarlo ahí olvidado. Sigamos adelante. Esto tiene que ver con la precaución. Debemos tener precaución.
La Biblia no utiliza la palabra, espera un momentito que vamos a correr, corazonada de forma literal, pero aborda el concepto de forma intuicional, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho la palabra corazonada, no voy a escuchar la palabra corazonada dentro de la Biblia, ¿sí? Vamos a escuchar de la Biblia la intuición, ¿sí? Vamos a escuchar los impulsos del corazón desde una perspectiva del discernimiento, desde una perspectiva de una guía espiritual, ¿sí? Y para esto tengo que tener en cuenta tres cosas que son claves. El corazón nos puede engañar. El corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Si no está sentado el Espíritu Santo ahí, si no está nuestro Señor Jesucristo, si no ha sido derramada la sangre de Cristo Jesús sobre nuestros corazones, si no tiene la guía de Dios, el corazón puede ser engañoso. Así que hay que tener cuidado cómo estoy yo guiado. Muchas veces nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Y decía al principio que no es solamente apoyarme en mi propio entendimiento, sino que tengo que apoyarme, como decía antes, en la intuición, ¿sí? Tengo que saber cuáles han sido los impulsos del corazón y qué es lo que ha generado esa perspectiva para poder entender y para poder descubrir ese discernimiento que me pide el Espíritu de Dios que lo haga, ¿sí? Entonces, ese don del discernimiento ¿está desarrollado en mí? ¿Ese don de discernimiento recién está comenzando en mí? ¿O qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Cuando yo tengo claro estos tres puntos, cuando yo sé qué es lo que hay en el corazón, cuando yo sé que no debo apoyarme en lo que yo solamente pienso, y cuando yo sé cuándo ese don del discernimiento está funcionando, las cosas van a salir bien y la corazonada va a ser realmente corazonada. Así que tengamos la precaución de entender esto, tengamos la precaución de saberlo esto y sigamos adelante, ¿sí? Hay armas que son letales para nosotros, ¿sí? Hay armas que son letales. Nosotros debemos educar el oído espiritual para escuchar al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy seguro que el que me está escuchando, que el que me está hablando, ¿sí?, es el Espíritu Santo, vamos para adelante porque seguro que el Señor me está regalando esa posibilidad, me está regalando esa corazonada. Es importante entender y evaluar la voz que escucho, es importante entender y evaluar esa voz, cómo viene, quién la dice, de dónde viene, y saber que si la llevo adelante estoy haciendo lo que el Espíritu de Dios me ha pedido que haga. ¿Cuán sensibles somos a esas emociones, sí? ¿Cuán sensibles somos a esa voz? ¿Cuán sensibles somos a aquello que debemos hacer? ¿En qué momento lo debemos hacer o cómo lo debemos hacer? Teniendo en cuenta o siendo sabios en tomar estas precauciones, en tomar las armas de las que hablaba recién, seguramente vamos a llegar a un final feliz, vamos a llegar a un final donde esa corazonada va a dar el resultado que tanto esperábamos, va a ser útil y me va a servir. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, tenemos que llegar a esta aplicación teoterápica, que es una aplicación teoterápica muy particular y muy especial terminando ya este tema. Y tiene que ver, a lo largo de esta charla hemos entendido algo, familia, ¿sí? Y esto que hemos entendido tiene que ver con Dios habla, ¿sí? Con que Dios guía, ¿sí? Y con que Dios impulsa. Y es cierto que Dios habla, es cierto que Dios guía, es cierto que Dios impulsa. Pero esto tiene que ser mucho más particular para cada uno de nosotros. Y entonces me tomé el atrevimiento de hacer esto. Dios nos habla, Dios nos guía y Dios nos impulsa, ¿sí? Entonces, yo podría decir, Dios me habla, Dios me guía, Dios me impulsa. Y si me lo quiero apropiar más, le pongo mi nombre.
¿sí? Y cuando yo le pongo mi nombre y cuando yo estoy seguro que Dios me habla, que Dios me guía, que Dios me impulsa, puedo con total seguridad o ir hacia adelante con esto que el Espíritu Santo me está marcando. No solamente que me está marcando, sino que lo ha hecho de mi propiedad. Porque esa corazonada que yo tenía o que yo tengo o que nosotros tenemos, podemos estar seguros al 100% que viene de la mano del Espíritu Santo. No solamente que viene de la mano del Espíritu Santo, sino que nos da a nosotros la seguridad de poder hacerlo y de poderlo hacerlo con entendimiento, con sabiduría y en especial medida ya conocer el resultado, ¿sí? Porque es productivo todo aquello que viene de la mano del Señor. Familia, hacemos una oración para ir terminando, ¿sí? Espíritu de Dios, yo te quiero alabar, bendecir, darte gracias en este tiempo, Señor. Gracias, Padre del cielo, porque tú estás actuando sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú haces de nosotros nuevas personas, nuevas criaturas, mejores personas, Señor, porque desarrollas en nosotros esa intuición espiritual que nos hace escuchar al Espíritu Santo de Dios para poder entender que lo que tú nos estás hablando en este mismo instante, Señor, se puede convertir en una corazonada, Señor, porque viene de ti, viene de tu palabra, viene, Señor, de lo más profundo de tu corazón, que ha tocado nuestros corazones, que ha sometido nuestros corazones a tu palabra, Señor del cielo. Que podamos en este tiempo, Señor, ser útiles, Señor del cielo, a tu trabajo, Señor, a tu obra, Santo Espíritu de Dios. Que podamos trabajar en esa obra, Señor, usando las herramientas que tú nos has indicado, las herramientas que tú nos has dado, Señor. Y aún, Padre, que podamos aprovechar esas corazonadas que provienen de ti, Padre del cielo, para que sean realidad en nuestras vidas, para que sean realidad en nuestras obras, Padre. Alabarte, bendecirte y darte gracias por todo lo que haces, Señor. Y aún, Señor, quedamos expectantes, Santo Espíritu de Dios, aquello que tú nos comuniques día tras día. Bendito es tu nombre, Señor, y bendito eres tú. Bendice, Santo Espíritu de Dios, a esta iglesia, Señor, a esta iglesia virtual. Bendice a cada una de las personas que están aquí hoy presentes. Bendice a sus familias, Espíritu de Dios. Y ayúdanos, Señor del cielo, a la multiplicación dentro de esta iglesia. Como tanto te clamamos, Señor, para que podamos tener ministerios, Señor, nuevos, para que podamos tener, Señor, más gente, Señor del cielo, aún, Padre, para que podamos levantar recursos financieros, Señor, que nos lleven a extender esta obra. Te damos muchas gracias, Señor del cielo, te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén, amén, familia. Bendiciones. Qué gusto estar con ustedes por aquí, ¿sí? Y la última diapositiva está dedicada a todos ustedes, ¿sí? Y dice así la última diapositiva. Muchas gracias por tu compañía. Nos vemos, vamos ahora sí a los comentarios y le estoy dando ya el pase a mi hermano para que siga adelante, ¿sí?